¿Alguna vez te ha pasado? Llegas a un lugar y una ola de calidez, de aparente simplicidad y seguridad te golpea tan fuerte que piensas, este es el paraíso en la tierra. Y entonces, pocos días después, un detalle minúsculo, una tontería cotidiana, hace añicos ese filtro color de rosa y te obliga a despertar de golpe. Hola a todos, soy Alex, y hoy no vamos a hablar de paisajes de postal ni de rankings de restaurantes. Hoy quiero compartir con ustedes la historia real de una amiga extranjera, una historia de ese choque cultural que te cambia la perspectiva para siempre, aquí, en el corazón del Perú. Si estás pensando en venir al Perú de viaje, a estudiar, a trabajar, o incluso si estás considerando mudarte, esta historia podría ahorrarte muchas desilusiones y, más importante aún, te revelará una verdad oculta sobre este país que ni los propios peruanos a veces vemos. Al terminar, déjame un comentario, ¿de dónde eres? ¿Alguna vez una pequeña cosa te ha dado una lección de humildad así? Y no olvides suscribirte, porque mañana desvelaremos más secretos de la vida en este lado del mundo que no te querrás perder. Ahora sí, empecemos con la historia de Yuri. Mi nombre es Yuri y vengo de Corea del Sur, así comenzaría ella su relato. Imagínenlo, el avión aterriza en el Jorge Chávez. Arrastras tu maleta fuera del terminal y el aire húmedo y tibio de Lima te envuelve como un abrazo. No hay una horda de taxistas agresivos abalanzándose sobre ti. Los trámites de inmigración son tan sencillos que apenas los sientes. En tu mano, una simple tarjeta o tu celular con una aplicación te desbloquea el transporte, las compras, los pequeños pagos. Todo fluye. Las calles de Miraflores o Barranco, incluso de noche, se sienten más seguras que muchas ciudades europeas a plena luz del día. La gente te sonríe, una mezcla de curiosidad y amabilidad. Las luces de los restaurantes y bares crean una atmósfera caliente y acogedora. Todo parece estar diseñado para hacerte sentir bienvenido, para que te relajes. En tu mente solo hay un pensamiento, una certeza que se instala en tu pecho: esto es perfecto. Quiero quedarme a vivir aquí. Cuando yo llegué, pensaba exactamente lo mismo. Como extranjera proveniente de una sociedad ultraestructurada y, seamos sinceros, algo fría como la coreana, resumí el encanto del Perú en 4 palabras: cálido, delicioso, espontáneo y libre. Creía que con un poco de inglés y unas cuantas frases en español, podría navegar la vida sin problemas. Todo parecía tan fácil, ¿verdad? Pero qué equivocada estaba. La verdad oculta sobre el Perú es que su verdadera genialidad no reside en esa aparente facilidad. El impacto que me hizo replantearlo todo no fue la burocracia, ni la barrera del idioma, ni siquiera el tráfico caótico de la Javier Prado. No. Fue algo infinitamente más mundano, más terrenal, hacer las compras en un mercado. Ese día, con mi lista en mano y mi bolsa reutilizable, salí de mi apartamento pensando que sería una simple transacción. Lo que no sabía era que estaba a punto de recibir una clase magistral sobre el verdadero motor de la sociedad peruana. Me di cuenta de que en el Perú, la vida no es algo que simplemente usas o consumes. Es algo en lo que tienes que participar activamente. Descubrí que detrás de la calidez y la sonrisa, se esconde un sistema de reglas no escritas, de ritmos y de confianza comunitaria. Entendí que la sensación de libertad que había experimentado no era porque la sociedad fuera simple, sino porque su complejidad estaba magistralmente gestionada por su gente, de forma casi invisible. Desde ese preciso instante, comprendí que el Perú no es una sociedad fácil, sino una sociedad que ha logrado la proeza de hacer que lo increíblemente difícil parezca natural, casi sin esfuerzo. Es una sensación que muchos extranjeros experimentan al intentar sumergirse en culturas profundas como esta. Crees que has entendido lo superficial y te llenas de confianza, pero es cuando te adentras en lo cotidiano que descubres que la verdadera complejidad, la verdadera genialidad, se esconde precisamente en aquello que parecía más sencillo. Antes de continuar, por favor, dime en los comentarios de qué parte del mundo nos ves. Y recuerda suscribirte, porque el análisis de mañana te dejará pensando. Lo que quiero compartir a continuación no es solo mi experiencia personal. Porque cuando empecé a observar con atención, me di cuenta de que esta lógica, simple por fuera, de una complejidad exquisita por dentro, no solo se manifestaba en los mercados. Impregnaba toda la sociedad peruana. Desde la logística urbana y el orden social implícito, hasta su industria más vital y motivo de orgullo nacional, su agricultura de exportación, esa que alimenta al mundo. Muchos me preguntan por qué el mundo no puede vivir sin el Perú. Y para responder a esa pregunta, no basta con mirar sus minas de cobre o su gas. No. Tienes que entender primero cómo el Perú ha integrado la complejidad en la vida diaria hasta hacerla invisible.
Y la respuesta, amigos míos, es mucho más profunda de lo que imaginan. Si tuviera que usar una frase para describir mis primeras semanas en Lima, sería, me sentí cuidada hasta el extremo. Y no me refiero a una hospitalidad forzada o a un servicio de 5 estrellas. Era algo mucho más sutil, una experiencia casi ambiental. Sentías que no tenías que pensar demasiado para que la vida simplemente fluyera. Por la mañana, al salir, en cada esquina había una bodega o una panadería. No una, sino varias. O un vendedor ambulante con su carrito de quinoa caliente y pan con palta. Eran como parte de la infraestructura invisible de la ciudad, siempre presentes, capaces de solucionarte el desayuno, el antojo de media tarde, cualquier cosa. En esos pequeños negocios compraba mi café pasado, pagaba mis recibos de luz y agua, sacaba una fotocopia, o simplemente conversaba 5 minutos con la dueña. Esa conexión humana, tan ausente en mi país de origen, era adictiva. Para un extranjero, esta experiencia es, en realidad, peligrosa. Es tan fluida, tan agradable, que te hace creer que esa es toda la verdad del Perú. Te engaña. El transporte era similar. Con una aplicación en el móvil, podía moverme por toda la ciudad. Los conductores, en su mayoría, eran conversadores, te daban consejos, te contaban historias. Hacían que un trayecto en el denso tráfico limeño se sintiera menos como una obligación y más como una pequeña inmersión cultural. Cuando me di cuenta de que llevaba varios días sin tocar dinero en efectivo, pagando todo con Yape o Plin desde mi celular, la sensación que tuve no fue de alerta, sino de una confianza ciega, de una comodidad que me pareció la norma. Comencé a pensar que esta sociedad era genuinamente simple en el mejor de los sentidos. Y esa simplicidad percibida provoca un cambio psicológico muy profundo. Empiezas a subestimar el lugar en el que estás. Recuerdo una conversación con un amigo peruano. Le dije, medio en broma, el Perú es demasiado fácil para vivir, es como si todo estuviera pensado para que uno sea feliz sin esforzarse. En ese momento, lo creía de verdad. Pensaba que la conveniencia significaba falta de reglas, que el orden social surgía de una especie de amabilidad innata, y que este estilo de vida era algo que simplemente pasaba, de forma natural. Qué ingenua fui. Mi juicio era tan superficial como el de alguien que cree saber un idioma solo porque reconoce algunas palabras. Porque había ignorado un punto fundamental, uno que estaba a punto de estallarme en la cara. Cuando una sociedad te permite vivir sin fricciones, no suele ser porque no existan reglas. Es porque las reglas son tan profundas, tan interiorizadas, que se han convertido en el ADN de la comunidad. En el Perú, nadie te está recordando constantemente que seas cívico. Rara vez alguien te exige de manera autoritaria que colabores. Pero te das cuenta de que casi todo el mundo se mueve al mismo ritmo invisible. Hacer cola es un instinto, la puntualidad es flexible pero la impuntualidad excesiva es una falta de respeto, los límites del espacio personal son un consenso tácito. Y ahí estaba el problema. Precisamente porque todo funcionaba de manera tan orgánica, el recién llegado como yo caía en la ilusión de ya lo entendí. Sin darme cuenta, clasifiqué al Perú en la categoría de sociedades fáciles. Fácil de vivir, fácil de adaptarse, fácil de replicar. Una vez que te formas esa idea en la cabeza, te estás preparando para el choque más brutal. Porque cuando realmente necesitas participar en el sistema, cuando tienes que seguir el proceso y asumir tu pequeña cuota de responsabilidad, es cuando descubres que toda la facilidad que habías disfrutado no era, ni de lejos, gratuita. Ese día no tardó en llegar. Y su nombre fue, el mercado de Surquillo. Lo que realmente me hizo darme cuenta de que no sabía absolutamente nada fue una mañana de sábado. Esa mañana, como haría en cualquier otro país, tomé mi bolsa de tela y me dirigí al mercado local, esperando una experiencia pintoresca y sencilla. Quería comprar verduras frescas, fruta, quizás un poco de queso de la sierra. Entré y el lugar me abrumó los sentidos. El olor a cilantro fresco se mezclaba con el aroma penetrante del pescado sobre hielo. Las voces de los vendedores creaban una sinfonía estridente pero extrañamente armónica. Lleve la palta fuerte, casera, pura mantequilla, papa amarilla, para la causa, para el puré. Era un caos vibrante, un torbellino de vida. Me acerqué a un puesto de verduras que rebosaba de colores. Esperé mi turno, pero no había un turno claro. No había una fila. La gente se agolpaba frente al mostrador. La vendedora, una mujer de mediana edad con una agilidad asombrosa, atendía a 3 personas a la vez.
mientras pesaba los tomates para una señora, le gritaba el precio de los limones a un joven y le daba instrucciones a un muchacho que reponía los ajos. Me sentí invisible. Cuando finalmente logré captar su atención, le señalé torpemente lo que quería. Me lo pesó a la velocidad del rayo, me dijo un precio que apenas entendí y, antes de que pudiera sacar mi billetera, ya se había girado para atender a alguien más. Me quedé allí, con el dinero en la mano, sintiéndome estúpida y completamente fuera de lugar. Pensé que era grosera, que el sistema era un desastre ineficiente. Fue entonces cuando una señora mayor a mi lado, mi salvadora anónima, se inclinó y me dijo con una sonrisa cómplice: tranquila, hijita. A la casera tienes que mirarla a los ojos. Llámala por su nombre si lo sabes. Ella no te está ignorando, ya te vio. Está en su ritmo. Tú solo ten listo tu sencillo y espera la pausa. La pausa. Esa era la clave. Había un ritmo, un flujo invisible, y yo, con mi lógica lineal y transaccional, lo estaba interrumpiendo todo. Observé de nuevo. No era caos. Era un ballet de una complejidad asombrosa. Los clientes habituales, los caseritos, no necesitaban ni hablar. Un gesto, una mirada, y la vendedora ya sabía lo que querían. El sistema no se basaba en filas, sino en relaciones y en una confianza mutua construida durante años. El aparente desorden era en realidad una forma de optimización social hiperavanzada. En ese instante, sentí una punzada de humillación. No era enojo, era la vergüenza de mi propia arrogancia. Creí que entendía este lugar porque la gente sonreía y la comida era buena. ¡Qué tonta! Esa mañana en el mercado comprendí que la comodidad de las aplicaciones y las bodegas era solo la capa más superficial del Perú. El verdadero motor, el corazón que bombeaba vida a la ciudad, estaba aquí, en este sistema basado en la confianza, la reciprocidad y un orden oculto que solo los iniciados podían ver. Y me di cuenta, con una claridad dolorosa, de que yo era una completa analfabeta en el verdadero lenguaje del Perú. Esa tarde, volví a casa y lo primero que hice fue buscar en YouTube, Foreigners in Peruvian Markets. El resultado me dejó atónita. No estaba sola. Había decenas de videos de estadounidenses, europeos, asiáticos, todos con la misma cara de desconcierto que yo había tenido. Es una locura organizada, decía un canadiense. Creí que nunca me atenderían, pero de alguna manera funciona, exclamaba una chica australiana. Grababan el caos, la velocidad de los vendedores, la aparente falta de lógica, para luego concluir, con una mezcla de asombro y admiración, que el sistema era increíblemente eficiente. Mientras veía esos videos, asentía con la cabeza y me reía de mi propia torpeza. Lo más interesante eran los comentarios. Mucha gente de países desarrollados escribía cosas como: «Wow, eso es más avanzado que un supermercado automatizado, porque se basa en la inteligencia humana». En ese momento, entendí que el Perú estaba siendo redescubierto por el mundo, no a través de folletos turísticos, sino a través de estas pequeñas, auténticas y crudas experiencias cotidianas. Varios estudios de antropología urbana y social destacan que los mercados tradicionales en el Perú no son solo puntos de venta, sino nodos de cohesión social, donde se refuerzan lazos comunitarios y se opera bajo una lógica de confianza distribuida. Son, en esencia, sistemas de alta confianza y baja fricción formal. Me di cuenta de que la razón por la que el país parecía tan relajado era porque una enorme cantidad de complejidad social y logística se resolvía de esta manera, persona a persona, con reglas no escritas. De repente, comprendí por qué las calles podían estar limpias sin un ejército de supervisores, o por qué la gente podía colaborar en una emergencia de forma espontánea. Era porque la sociedad entera estaba entrenada en este software invisible de cooperación. Mi experiencia inicial de conveniencia era el resultado del trabajo y la complejidad que otros asumían por mí. Lo que me dejó aún más impactada fue que no era solo yo. Casi todos los extranjeros que decidían quedarse en el Perú pasaban por esta misma revelación. Primero, el enamoramiento con la facilidad. Luego, el choque con un sistema que no entendían. Y finalmente, un profundo respeto, casi una reverencia, al darse cuenta de que esta sociedad no te consentía, sino que, de una manera amable pero firme, te exigía que te convirtieras en parte de ella. A medida que más y más extranjeros documentaban estas experiencias, la imagen del Perú en el exterior comenzaba a cambiar. Ya no era solo un destino exótico, sino la respuesta a una pregunta: ¿cómo puede una sociedad mantener una fuerte cohesión y orden sin necesidad de un control autoritario? Esta pregunta me obsesionó y me llevó a mirar más allá de la vida diaria, hacia el corazón económico del país.
me di cuenta de que esta lógica no solo funcionaba en el mercado de mi barrio. Una vez que empecé a entender el ritmo del mercado, me sentí aún más inquieta. No por la dificultad, sino porque comprendí que ese sistema funcionaba no porque las reglas fueran estrictas, sino porque la gran mayoría de la gente elegía activamente colaborar. En muchos países, las reglas existen para castigar al que se desvía. Aquí, sentía que las reglas existían para facilitar que la mayoría no se molestara entre sí. Nadie en el puesto de verduras te supervisaba, nadie te apuraba con malos modos. Pero, inconscientemente, tú querías hacerlo bien, no ser el torpe que rompía el flujo. Empecé a fijarme en otros detalles. En las estaciones del Metropolitano, la gente hace colas razonablemente ordenadas sin barreras físicas. En los conciertos o eventos públicos, el espíritu es de celebración compartida, no de competencia agresiva. Todo esto no es porque los peruanos sean genéticamente más pacientes, sino porque la sociedad, desde su diseño más básico, asume que cada individuo está dispuesto a aportar un pequeño extra por el bien del conjunto. Esta sensación, para un extranjero, es en realidad una presión sutil. Te das cuenta de que aquí no puedes ser solo un consumidor pasivo de servicios, tienes que ser un participante activo del ecosistema social. Académicos internacionales, al estudiar la sociedad peruana, a menudo la describen con términos como resiliencia comunitaria y capital social alto, una combinación rara en las metrópolis modernas. Poco a poco, entendí que el Perú no es una ciudad mantenida por un control férreo, sino una red intrincada donde cada persona es un nodo. Mientras la mayoría esté dispuesta a cooperar, la red funciona sin necesidad de recordar constantemente a cada individuo cómo debe comportarse. En ese momento, una verdad mucho más profunda se me reveló: la verdadera excelencia del Perú no reside en cuántas reglas impone, sino en su capacidad para hacer de la cooperación un hábito. Y cuando llevé esta observación al siguiente nivel, un nombre surgió en mi mente de forma natural. Si esta lógica, aparentemente relajada pero altamente sofisticada, podía sostener la vida diaria de una ciudad de 10 millones de habitantes, ¿no sería también la misma lógica que sostiene la industria más impresionante y vital del país? Cuando ese nombre apareció, no me sorprendió en absoluto. Era la agroexportación peruana. Antes de venir al Perú, mi conocimiento sobre su agricultura era vago. Sabía de la quinoa, los espárragos, los arándanos. Sabía que era un jugador importante en el mercado de los superfoods. Pero, honestamente, no le había dado mayor importancia. En la mente de la mayoría, la agricultura moderna depende de la tecnología, los tractores, los sistemas de riego automatizados. Creía que con suficiente inversión y la maquinaria adecuada, cualquier país podría competir. Fue solo cuando conecté la lógica del mercado de Surquillo con los campos de cultivo en los valles de Ica o en las laderas de los Andes que, de repente, todo encajó. La lógica era idéntica, pero a una escala monumental. Para el mundo exterior, un arándano peruano es un producto simple, una pequeña fruta azul en un envase de plástico en un supermercado de Seúl, Nueva York o Berlín. Pero cuando investigas cómo llega esa fruta hasta allí, te das cuenta de que es un milagro de la logística y la ingeniería social. Varios análisis de la industria agrícola global señalan que la ventaja competitiva del Perú no reside únicamente en su clima o en la calidad de sus tierras, sino en su ingeniería de la complejidad, la capacidad de coordinar a miles de pequeños y medianos agricultores, gestionar cadenas de frío a través de una geografía brutalmente diversa y mantener una calidad constante y confiable que cumple con los estándares más exigentes del mundo. Pensemos en esto por un segundo. No se trata de una gran corporación con un único y gigantesco campo de cultivo. Es una red de miles de productores, cada uno con sus propios desafíos. La disciplina, la colaboración y la confianza necesarias para que esa red funcione como un solo organismo son alucinantes. Es el mercado de Surquillo elevado a la potencia de un país entero. Las reglas no son complejas, pero cumplirlas día tras día, cosecha tras cosecha, sin fallar, es donde radica la verdadera genialidad. De repente, me di cuenta de una verdad brutal pero innegable: el mundo puede intentar copiar las técnicas de cultivo peruanas, pero es casi imposible que copien la forma de trabajar de su gente. Y no es porque los peruanos sean superhumanos. Es porque han crecido en una sociedad que practica la cooperación sistémica como algo natural. ¿Desde cuándo aprendiste a respetar a tu casera? ¿Desde cuándo supiste que en una comunidad, la ayuda mutua, AINOS, como le llaman en los Andes, no es una opción, sino la base de la supervivencia? Cuando esos valores se interiorizan desde la infancia, aplicarlos a una cadena de exportación es simplemente un cambio de escala, no de mentalidad. Entendí por qué el mundo, al hablar del milagro agrícola peruano, a menudo se olvida de la variable clave, el factor humano.
no el genio individual, sino la inteligencia colectiva de un grupo de personas acostumbradas a hacer que procesos complejos funcionen de manera estable y confiable. Cuando conecté esta idea con mi vida diaria en Lima, todo cobró sentido. ¿Por qué las bodegas de barrio funcionan con una eficiencia y amabilidad tan consistentes? ¿Por qué los sistemas de transporte, a pesar de sus problemas, logran mover a millones de personas cada día? ¿Por qué la comida, desde el restaurante más lujoso hasta el puesto más humilde, mantiene un estándar de calidad tan alto? Porque para el Perú, la operación de alta precisión no es la excepción, es la norma cultural. Y cuando me di cuenta de esto, empecé a entender por qué el mundo, silenciosamente, depende cada vez más de esta nación andina. Si lo miramos superficialmente, el pisco sour podría ser el símbolo cultural más relajado del Perú. Es delicioso, refrescante, social. No necesitas un manual de instrucciones para disfrutarlo. Con un vaso en la mano, entiendes inmediatamente por qué es la bebida nacional. Yo también lo pensaba, hasta que observé con detenimiento cómo se prepara un pisco sour perfecto. El pisco sour, nacido en el Perú, es hoy un cóctel reconocido globalmente. Pero lo que me sorprende no es su popularidad, sino la consistencia casi fanática con la que se defiende su receta y su calidad, tanto dentro como fuera del país. Para muchos extranjeros, esto es normal. Pero si te fijas bien, descubres detrás una lógica profundamente peruana. Un pisco sour perfecto no es solo mezclar pisco, limón, jarabe y clara de huevo. El tipo de pisco importa, quebranta, acholado. El limón debe ser el peruano, el limón sutil, recién exprimido. Las proporciones deben ser exactas. El batido en la coctelera debe ser enérgico y breve, solo lo suficiente para crear esa espuma sedosa sin aguar la mezcla. Un pequeño error y el equilibrio se rompe. Esto me recordó instantáneamente a la industria agrícola. Las especificaciones de un arándano de exportación están escritas, pero lo que determina el éxito son esos detalles de ejecución que no caben en un manual. Varios expertos en gastronomía y cultura señalan que la fortaleza de la cocina peruana no reside solo en su creatividad, sino en su capacidad para estandarizar la excelencia en el sabor y el proceso. Empecé a darme cuenta de que el pisco sour es un embajador cultural tan potente no por ser complejo, sino por ser confiable. Es tan consistentemente bueno que genera confianza. Y esa confianza es la misma que sentí en la sociedad peruana. No necesitas que te convenzan, solo necesitas experimentarla una vez para empezar a depender de ella. Por eso tantos extranjeros vienen al Perú primero como turistas, luego consideran quedarse a vivir, y finalmente empiezan a buscar oportunidades de trabajo. Porque descubren que la comodidad de este lugar no viene del lujo o la extravagancia, sino de algo mucho más raro y valioso, la confiabilidad. Cuando até todos estos cabos, de repente lo vi claro. Desde el orden oculto de un mercado, la eficiencia de su agroexportación, hasta la perfección de un pisco sour, el Perú le ha estado diciendo lo mismo al mundo una y otra vez. Somos capaces de tomar sistemas increíblemente complejos y disfrazarlos de algo que cualquiera puede usar y disfrutar sin esfuerzo. Esto no es casualidad. Es el resultado de un camino que una sociedad ha elegido recorrer durante generaciones. Llegado a este punto, me di cuenta de un hecho algo inquietante. Lo que es verdaderamente difícil de replicar del Perú nunca han sido sus sistemas en sí. Los procesos de un mercado se pueden documentar. Los servicios de una bodega se pueden listar. Las técnicas de cultivo se pueden analizar e incluso aplicar ingeniería inversa. Pero el problema real surge cuando pones al Perú en una comparación internacional más amplia. ¿Por qué los mismos sistemas a menudo fracasan en otros países? ¿Por qué sociedades con aparentemente más recursos y mayor escala no logran convertir estas prácticas en algo cotidiano? La respuesta se fue volviendo dolorosamente clara. Porque en el Perú, muchos de estos comportamientos no son una obligación, son el estándar por defecto. Nadie se pregunta cada mañana si debe ser amable con el vendedor. Nadie considera la reciprocidad como una carga extra, porque se asume como parte del tejido social. Múltiples analistas de políticas públicas, al estudiar la gobernanza en América Latina, señalan la particularidad del Perú, una alta densidad de reglas informales combinada con un alto nivel de autodisciplina social, que rara vez genera un rechazo frontal. Para el visitante, esto es una presión. Porque aquí es muy difícil solo disfrutar sin colaborar. Nadie te obliga, pero sabes perfectamente que si eliges no cooperar, el que desentona, el que está fuera de lugar, eres tú. Y esta es la parte que muchos países ignoran cuando intentan aprender del modelo peruano. Copian el sistema, pero se saltan la cultura. Importan la técnica, pero subestiman el poder del hábito.
Una vez escuché una descripción del Perú que se me quedó grabada. Es una sociedad que construye la libertad individual sobre la base de una altísima autodisciplina colectiva. Al recordar la facilidad que sentí al llegar, me di cuenta de que no era libertad en el sentido de hacer lo que quieras, sino una profunda seguridad, la seguridad de estar sostenido por un sistema maduro y resiliente. Una vez que entiendes de dónde viene esa seguridad, ya no puedes describirla con palabras superficiales como amable o conveniente. Porque entiendes que detrás hay generaciones enteras que han tomado la misma decisión, una y otra vez. Elegir respetar las reglas no escritas, elegir no molestar al otro, elegir quedarse con la complejidad para ofrecer simplicidad a los demás. Cuando me di cuenta de esto, una pregunta mucho más grande surgió. Si el mundo está entrando en una era de recursos escasos, sistemas complejos y riesgos crecientes, ¿qué tipo de sociedad tendrá más resiliencia? Esa pregunta lleva esta historia a su conclusión. En los últimos años, escucho cada vez más una palabra en las noticias globales: fallo sistémico. Ciudades paralizadas. Sistemas públicos que no se comunican entre sí. La confianza social se erosiona a una velocidad alarmante. Todo el mundo se queja del sistema, pero nadie está dispuesto a dar el primer paso para repararlo. Yo solía pensar que ese era el precio de vivir en países grandes y complejos. A mayor escala, más difícil la coordinación, y el caos parecía inevitable. Pero cuanto más tiempo vivo en el Perú, más me doy cuenta de una cosa: el caos no es el destino inevitable de la sociedad moderna. El Perú no es perfecto. Tiene sus disputas políticas, sus presiones económicas, sus limitaciones. Su situación geopolítica puede ser tensa. Pero lo extraño es que, en un mundo donde la incertidumbre es la nueva norma, la vida cotidiana aquí mantiene una estabilidad asombrosa. Los mercados siguen abriendo al amanecer con productos frescos, el transporte público sigue moviendo a millones, las bodegas siguen siendo el corazón de los barrios y los campos siguen produciendo los alimentos que el mundo consume. Varios think tanks internacionales, al analizar la resiliencia social, destacan que el Perú demuestra una estabilidad en la respuesta a crisis, en la cooperación ciudadana y en la continuidad de sus sistemas que supera con creces lo esperado para su tamaño y nivel de desarrollo. Empecé a comprender que lo que el Perú le ofrece al mundo, quizás, no es un modelo a copiar, sino una forma de sobrevivir en un mundo complejo. Demuestra que una sociedad puede practicar la absorción colectiva de los problemas para no romperse cuando llega la verdadera crisis. Aquí, la gente está acostumbrada a dividir los problemas en partes pequeñas, a distribuir la responsabilidad, a priorizar la estabilidad a largo plazo sobre la comodidad a corto plazo. Suena abstracto, pero se manifiesta en cada detalle. ¿Estás dispuesto a caminar un poco más para comprar en el puesto de tu casera? ¿Estás dispuesto a esperar tu turno en lugar de intentar colarte? ¿Estás dispuesto a sacrificar un poco de tu conveniencia personal por la fluidez del conjunto? Cuando pones esas pequeñas elecciones diarias frente a los grandes desafíos globales, cambio climático, rupturas en las cadenas de suministro, inestabilidad energética, polarización social, de repente te das cuenta de que el futuro no solo necesitará tecnología brillante. Necesitará, sobre todo, sociedades que puedan funcionar a largo plazo sin desmoronarse. Y el Perú es uno de los pocos lugares que ya ha estado ensayando esa habilidad en su vida diaria durante siglos. No ha escrito la palabra resiliencia en sus eslóganes, la ha escondido en cada una de sus opciones por defecto. Cuando entiendes esto, comprendes por qué tantos países miran al Perú en momentos clave. Por qué el mundo, aunque no siempre lo diga en voz alta, en sus acciones ya no puede prescindir de él. Al llegar aquí, tengo una cosa muy clara. La importancia del Perú no radica en lo que ostenta, sino en que, en un mundo cada vez más inestable, demuestra que una sociedad realmente puede gestionar la complejidad a largo plazo. A menudo recuerdo mis primeros días en el Perú. Esa Yuri, envuelta en conveniencia, sostenida por una sensación de seguridad, que creía que este era un país extremadamente amable con el individuo. Pero ahora entiendo. Esa amabilidad no era un cheque en blanco. Era el resultado de un acuerdo social duradero, de la voluntad de cada uno de dar un paso extra por el otro. El Perú no me enseñó un sistema que se puede copiar y pegar. Me enseñó una actitud ante un mundo complejo. En una era que persigue la velocidad, la gratificación instantánea y la prioridad del sentimiento individual, el Perú eligió otro camino: dejar la complejidad para el sistema, distribuir la responsabilidad entre todos y tener la estabilidad como el objetivo supremo. Este camino no es romántico. Te exige puntualidad, a su manera, te exige reciprocidad, te exige esperar, te exige colaborar incluso cuando no ves un beneficio inmediato. Pero son precisamente esas elecciones cotidianas, aparentemente insignificantes,
las que construyen una sociedad que puede funcionar a largo plazo, una sociedad difícil de quebrar. Mientras en otras partes del mundo las noticias hablan de fallos sistémicos y confianza rota, la existencia del Perú se siente silenciosa pero contundente. No porque nunca tenga problemas, sino porque, antes de que los problemas lleguen, ya ha practicado durante décadas cómo sobrellevarlos juntos. Desde el bullicio de un mercado hasta los campos de arándanos que alimentan al planeta, desde la calidez de una bodega de barrio hasta la perfección estricta de un pisco sour. Todas estas escenas, aparentemente inconexas, repiten el mismo mensaje. La verdadera fuerza de una sociedad no reside en cuán brillante es, sino en si puede convertir esa brillantez en la rutina confiable de todos. Cuando finalmente entendí esto, la pregunta de por qué el Perú es importante dejó de ser una discusión política o económica. Se convirtió en algo más fundamental, en un futuro de riesgos interconectados y sistemas interdependientes. ¿Qué tipo de sociedad necesitamos realmente? Y el Perú, sin alardes, ha dado una respuesta clara y sin estridencias. No es la perfección, no es la potencia. Es la confiabilidad constante. Es la voluntad de hacer las cosas bien, juntos. Puede que el Perú no deslumbre al mundo, pero le ha demostrado que lo complejo puede ser gestionado. Y eso, amigos míos, es una lección que quizás no se pueda copiar de inmediato, pero que cada vez más gente está empezando a ver, a entender, en los momentos clave, a necesitar. Déjame tu comentario. ¿Crees que este modelo peruano se puede aprender en otros lugares? ¿De dónde eres? Suscríbete al canal, porque en el próximo episodio seguiremos desvelando las verdades